Muy buenas, profesor Jorge. ¿Cómo se encuentra? ¿Cansado? Sí, lo sé. Es mucho trabajo andar calificando tantos videos. Espero que ya le queden pocos y con eso pueda disfrutar su fin de semana. Así que, empecemos con esto. Para empezar, ¿qué es la refrigeración pasiva? Se le denomina pasivo al tipo de sistema que se lleva a cabo sin que se efectúe trabajo. La refrigeración pasiva utiliza la energía del entorno y la aprovecha, por lo cual no requiere de combustibles ni electricidad. Veámoslo mejor con un ejemplo. ¿Qué tal la siguiente PC? Como se puede apreciar, no hay un solo ventilador en ese gabinete. Aún así, tus componentes pueden trabajar perfectamente dentro gracias a la refrigeración pasiva y la correcta planeación para el flujo de aire. Pero antes de pasar a otra cosa, ¿cómo es posible esto? Pues todo se debe a los procesos de transferencia del calor, es decir, a las formas en las que el calor se transmite a través del universo, las cuales son conducción, convección y radiación. Ahí se ve un ejemplo de las tres formas de transferencias de calor. La conducción ocurre cuando dos extremos de un cuerpo se encuentran a distintas temperaturas, por lo que éste tratará de tener una temperatura uniforme en todos lados. Para eso los guantes. Si no, vaya grito que pega al cielo. Luego está la radiación, que son ondas electromagnéticas que viajan en todas direcciones desde la fuente de calor y que te pueden calentar sin tocarte. Por último, tenemos a la convección, que es el que explica lo de la PC. Las moléculas de aire encima del objeto se calientan y se intercambian con moléculas frías, en una especie de círculo que parece rueda de la fortuna. Ahora pasaremos a demostrarlo con nuestros experimentos. Lo primero fue conseguir una hielera de unicel, del Oxxo, para no complicárnosla, y con una capacidad de 17 litros, para así tener suficiente espacio y guardar nuestras sustancias. Ahí al lado se encuentran sus medidas. Lo siguiente fueron las cuatro sustancias a utilizar: una botella de vidrio con Coca-Cola, un vaso con leche, un vaso con agua, y el resto del espacio se llenó con aire, de las cuales utilizamos los valores que están en la tabla de arriba. Ahora veremos cómo se realizó el experimento gracias a mi amigo Juan Andrés. Ahí podemos ver cómo se introdujeron las sustancias en la hielera, para después aislarlas del aire externo, y luego cada 20 minutos se tomaba la temperatura tanto dentro como fuera de la hielera, y se mantenía un registro de los tiempos y temperaturas a las que se encontraba. Con el proceso experimental obtuvimos la siguiente tabla de datos, los cuales graficamos, y quedó algo así. Bastante chulo la gráfica, ¿verdad? Esperen a ver la siguiente parte. Para la construcción del modelo teórico se utilizó la siguiente ecuación de conductividad térmica y la adaptamos a los distintos valores. Igualmente se utilizó la fórmula de calor en base al calor específico de las sustancias. Después se igualaron ambas fórmulas y tras ciertos despejes obtuvimos nuestro modelo matemático teórico. Luego de calcular y registrar los datos, obtuvimos la siguiente tabla, que al momento de graficarla es bastante similar a la anterior, pero vamos a ponerlas juntas para comprobarlo. Ah, vale, sí que hay diferencia. Vamos a ver. 0.4 Kelvin. Oh, vaya. Por último, tenemos la modelación computacional. Esto es aplicado al caso de nuestra hielera. Por eso las constantes son las medidas de la nuestra. En cuanto a las variables, son a gusto del usuario, en caso de que quiera ingresar distintas sustancias a las que utilizamos, y a diferentes temperaturas. Luego pasamos a la parte de obtener la temperatura, así que creamos dos vectores, uno para el registro de los tiempos y otro para las temperaturas. Luego una variable contadora y un ciclo for para que automáticamente realice los cálculos en intervalos de 20 minutos hasta llegar a 8 horas. En la parte final se programa la gráfica siguiente. Está guapa, ¿verdad? Y como ya vimos, los primeros incrementos de la temperatura son pasos enormes, como de gigantes.
pero ya los últimos son casi del tamaño de hormiguitas, tan pequeñitos e imperceptibles hasta que finalmente se llega al equilibrio térmico con su entorno. Ahora bien, vamos a checar la lista de cotejo a ver si cumplimos con los requisitos. Número 1. Explica el proceso de transferencia de energía térmica por medio de argumentaciones estructuradas. Check. Demuestra el proceso de transferencia de energía mediante evidencia empírica y teórica. Check. Modela una situación real mediante razonamiento algorítmico. Check. Analiza la información utilizando gráficas, modelos matemáticos, etc. Check. Y por último, utiliza tecnología de vanguardia para la creación del video. Creo que eso sería un último check. Así que ya con esto me despido de usted, profesor, y le deseo un buen fin de semana. Hasta luego.